Vamos a continuar con nuestro paso 3 del tema que estamos llevando a cabo. En el paso 2, que fue en la enseñanza anterior, estuvimos hablando acerca de estar atento a las palabras de Dios y estuvimos hablando de Proverbios 4, 20 al 22. Luego, en este paso 3 que estamos viendo, vamos hoy a hablar acerca de entienda el poder de las palabras. Y voy a compartir unos versículos como introductorios en el tema que están en Juan, en el 14, Juan 14, versículo 21. Y luego vamos a ver el versículo 23. Y miren lo que dice. Lo traduje de la PTP. En el versículo 21 dice: los que realmente me aman son los que obedecen mis mandamientos. Quien me ama apasionadamente será amado apasionadamente por mi Padre, y a cambio te amaré apasionadamente y manifestaré mi vida dentro de ti y a través de ti. Qué lindo estos versículos, los quise como introducir en esta enseñanza porque necesitamos entender el poder que hay en nuestras palabras. Igualmente aquí Él nos está diciendo que si realmente lo amamos a Él, va a ser fácil obedecerle a Él sus palabras. Los mandamientos de Él son las palabras que Él nos habla. Luego en el versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, vean ustedes, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos cara a cara con él, y haremos nuestra morada individualmente en él. Entonces, hermanos, el que ama mi palabra, ¿estamos amando la palabra encarnada? Recuerde lo que siempre le digo. Dios se encarnó. Jesús es la palabra encarnada. Y debemos amarlo a Él. Debemos obedecerle a Él. Y esta palabra encarnada ahora está dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos una nueva creación. Entonces, en este tercer punto, que es un punto muy hermoso, en el cual vamos a ver varias cosas, es entienda el poder de las palabras. Vamos a ir a Proverbios 12, versículo 18, y dice así. En la Nueva Traducción Viviente dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, o sea, algunas personas hablan imprudentemente, hablan palabras sin sentido muchas veces, hablan palabras o producen con sus palabras heridas. Pero luego dice en ese mismo versículo que estas palabras pueden llegar a ser como golpes de espada. ¿Sabe usted que los comentarios hirientes, los comentarios enfocados en la carne o dichos por la naturaleza carnal, son palabras o son frases que están destinados a apuñalar y a lastimar? Pero también habla en este versículo que las palabras de los sabios alivian y sanan. Y voy a hacerte una pregunta. Si ya tú tienes la nueva creación dentro de ti, ya tienes un nuevo espíritu, ya tienes la naturaleza divina de Dios, naciste de nuevo por la palabra incorruptible, tienes una nueva creación en ti. ¿Por qué mejor no llenarnos de las palabras que son espíritu y vida en nuestra mente y luego en nuestro corazón, para no hablar neciamente, sino para hablar, para hablar como sabios? Porque es que las palabras de sabiduría que proceden del espíritu de vida de Dios van a traer sanidad a las personas. Van a redarguir el corazón sin que la persona se sienta
herida con lo que hablamos. De verdad que es tan diferente cuando vivimos en el Espíritu y hablamos inspirados en la nueva naturaleza divina. Vamos a continuar. Entonces, sabemos que el mundo fue creado por las palabras que Dios declaró. Él dijo, Él habló, Él declaró y las cosas se hicieron. Entendemos que todo lo que Dios hace, lo hace ¿con qué? Con palabras, con palabras. Cuando el ángel le anunció a María acerca del nacimiento de Jesús, de que ella quedaría embarazada, ¿qué fueron? Palabras. ¿Y qué sucedió con esas palabras? María las recogió, las tomó, las creyó. Y al ella creerlas, ¿qué sucedió? Pues sencillamente el Espíritu de Dios vino sobre ella. El poder del Altísimo la cubrió. Y esas palabras que fueron dadas por el ángel y que vieron a hacerse empoderadas en el Espíritu, dieron la vida de Jesús en ella. Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo poderosa que son la palabra de Dios. Y continuamos. En Hebreos 11, en el versículo 3 dice: la fe nos da poder para ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder ¿de quién? De las palabras de Dios. Recuerden, Dios es espíritu, pero las palabras que salen de su espíritu son ¿qué? Palabras de espíritu y vida. Y tienen un ¿qué? Un poder creativo en ellas. Entonces dice que Él habló y el reino invisible dio a luz a todo lo que se ve. En la Reina Valera es muy interesante también, dice que de modo, la palabra dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el mundo invisible dio a luz al mundo que visible, a lo que vemos hoy. Bien hermoso. Cuando entendemos estas cosas, wow, a mí a veces me sobrecoge un estallido de alegría en mi corazón cuando voy descubriendo esa palabra hablada de revelación. Y continuamos, vamos a mirar ahora Proverbios 18, 21. Entonces necesitamos entender que las palabras tienen poder. Y la palabra de Dios creó el mundo. El mundo lo trajo de lo invisible a lo visible. Ahora, en este versículo que vamos a estar ahora leyendo, necesitamos entender que las palabras también pueden producir o vida o muerte. Y dice así: tus palabras son tan poderosas que matan o dan vida. Y la persona habladora cosecha las consecuencias. En la Reina Valera dice: y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, cuando nosotros hablamos inspirados por el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros hablamos del Espíritu, estoy segura que no vamos a hablar palabras de maldición. Estoy segura que vamos a hablar palabras de vida, palabras que producirán, oye, espíritu y vida en las personas que las oyen. Pero necesitamos amar ese espíritu de la palabra de vida en nosotros, para que eso sea lo que llene nuestro corazón, para poder hablar de esas palabras. Entonces, debemos determinar en nosotros hablar las palabras que son espíritu y vida, las que van a producir vida y no las que van a producir muerte. Cuida de tus palabras. Cuida de tus palabras. Wow. Cuide las palabras que dice. Sea selectivo. Sea cuidadoso, por favor.
Sea cuidadoso al hablar. Escoja lo que va a decir y cómo lo va a decir. Escoja igualmente a quién se lo va a decir. ¿Sabe usted que no se pueden echar perlas a los cerdos? Porque ellos la pisotearán y vendrán en contra de usted. Así que cuidado con quien usted habla. Cuidado con quien usted lleva las perlas igualmente. Pero aquí, mirando la parte de cuidar las palabras, necesitamos ser cuidadosos. Debemos ponernos un freno. Ahora nos estamos poniendo un bozal, yo lo llamo bozal, ¿ok? Ahora nos estamos poniendo un bozal, ¿ok? Es gracioso, nos estamos poniendo un bozal y... Qué bien, ¿verdad? Porque ahora podemos entonces como que ponerle un freno a la boca. Pero sea selectivo con lo que usted va a hablar. Cuando hablamos más del problema, estamos magnificando el problema. No puedes declarar el problema y estar encasillada enfocándote en el problema. Tienes que hablar la palabra de Dios, palabras inspiradas por el Espíritu de Dios dentro de ti. Hablarlas, que ellas llenen tu corazón y hablarlas, oye, sobre el problema, sea que sea de enfermedad, sea que en este momento por todas estas cosas estés pasando un momento difícil. Comienza a hablar la palabra de Dios, comienza a que el corazón se te llene de palabra de Dios, para que eso sea lo que tú, inspirado por el Espíritu de vida, puedas declarar sobre tus circunstancias. Santiago 1:26 dice: si alguien cree que tiene una relación con Dios, pero no guarda sus palabras, oye bien, entonces su corazón se ha desviado y solo tiene una estructura religiosa superficial y vacía. ¡Wow! Necesitamos ser cuidadosos con las palabras que hablamos. Necesitamos tener cuidado, poner un guarda en nuestra boca, un centinela en nuestros labios, en las cosas que hablamos. Tus palabras tienen poder, sea para un efecto negativo o sea para un efecto positivo, sea para un efecto de muerte o sea para un efecto de vida. En fe es estar en acuerdo con lo que Dios habla. Por lo tanto, el confesar o declarar es confesar o hablar lo mismo que Dios habla o confiesa acerca de nosotros. ¿Qué habla Dios acerca de ti? ¿Sabes tú lo que Dios habla acerca de ti? ¿Sabes tú todos los beneficios que tenemos en la salvación para declararlos? ¿Sabías tú que Dios no nos quiere ver como mendigos? Porque no hay hijo de Dios que mendigue el pan. Entonces, ¿estamos creyendo eso? Porque si estamos creyendo que Dios es el proveedor, no nos podemos ver como mendigos mendigando pan. Ten cuidado con lo que hablas. Estamos en el paso número 3 y el paso número 3 nos está diciendo, entiende el poder de tus palabras. Es muy, muy tremendo, ¿okay? Porque porque debemos creer lo que Él dice sobre nosotros. Debemos de creer igualmente lo que Él dice acerca de lo que nosotros podemos hacer en Él. Tenemos que poner nuestro corazón en un acuerdo con la boca de Dios, oír lo que la boca de Dios está hablando para nosotros luego hablarlo. Pongámonos de acuerdo, un solo acuerdo en lo que hablamos. En Génesis 12:1-3 vemos aquí lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice: deja tu patria, tu parentela, tu familia, haré de ti una nación grande. En el versículo 3 dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio.
y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, por medio de la simiente. ¿Y quién es la simiente? Pues Jesucristo es la simiente. Sabemos que vino por el pueblo de Israel, escogió la tribu de Judá y de allí vino María, quien fue el instrumento, fue el portador de la simiente que vino a hacerse carne. Y este fue Jesús. Entonces, vemos aquí que en Abraham se le dijo que todas las familias serían bendecidas por medio de él. Igualmente luego vemos en Génesis 17, de 3 al 5, le dice, no lo voy a leer todo, allí fue donde Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. En el versículo 5 dice, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham. Serás el padre de muchas naciones, de muchas naciones. De ahí que Él es el padre de nuestra fe. Entonces vemos que en Génesis 12 le está haciendo la promesa, pero aquí en Génesis 17 le está ratificando lo que ya le había hablado en Génesis 12. En Romanos, en el capítulo 4, del 1 al 3, dice así: entonces, ¿cómo enlazamos lo que sabemos de Abraham, nuestro primer padre en la fe? Él es nuestro primer padre en la fe. Él creyó en la promesa. En esta nueva forma de ver las cosas, si Abraham, por lo que hizo por Dios, consiguió que Dios lo aprobara, ciertamente podría haberse atribuido el mérito. Pero la historia que nos da aquí, la historia que nos están hablando aquí, es la historia de Dios con Abraham, no Abraham con Dios. Hay una diferencia y bastante marcada. La historia que nos están contando, es la historia de Dios con Abraham. ¿Sabes tú que Abraham tuvo que entrar en la historia de Dios? ¿Sabes tú que tú tienes que entrar en la historia de Dios? No es la historia de clemencia con Dios, no es tu historia con Dios, es la historia de Dios contigo. Di tu nombre. Así es, así es. No fue Dios entrando en mi vida e irrumpiendo en mi vida. Fui yo quien irrumpió en el propósito de Dios. Entré en el propósito que Dios ya tenía antes de la eternidad del mundo planeado para mí. Y Dios es cumplidor de eso. Y Dios lo cumplió con Abraham. Y por eso es el ejemplo de fe. Y continuamos. Es bien bonito todo esto. Luego dice, entonces Abraham entró en lo que Dios estaba haciendo por él. Fue Abraham el que entró en lo que Dios estaba haciendo por él. Tú entras en lo que Dios está haciendo contigo. Amén. Tú entras en lo que Dios está haciendo por ti. Y esto fue el punto de cambio en la vida de él. El entrar en lo que Dios había dicho acerca de lo que él iba a ser, padre de multitudes. Y creyó Abraham. Abraham creyó las palabras de Dios y su fe trajo la justicia de Dios a su cuenta. Igual contigo y conmigo. A nosotros también se nos es contado. Cuando creemos en Dios, también se nos es contado por justicia. Cuando creemos en la palabra encarnada, se nos es contado por justicia. En Romanos 4:19, a pesar de tener casi 100 años, cuando se hizo la promesa de tener un hijo, su fe era tan fuerte que no podía verse afectada por el hecho de que él y Sara eran incapaces de concebir un hijo. Oye bien a esto, nadie ha frustrado los planes que Dios tiene para con nosotros y para con su iglesia. La esposa del Cordero.
La iglesia que Él se lleva es una iglesia triunfante. Es una iglesia, oye, es una esposa sin mancha y sin arruga. Créelo. Pero es importante también mirar esto. Aquí Abraham nos está dando un ejemplo, ¿ok? Abraham no se enfocó en su impotencia, ya era un viejo, Dios mío. Él tampoco dijo esto es imposible, aunque su cuerpo ya era un cuerpo de 100 años y cómo iba a engendrar. Y con el otro problema también que había, Sara, una mujer estéril. Pero aparte de ser estéril, ya por la edad se le había terminado la menstruación, no había manera, ni por esterilidad, ni por el periodo podía llegar a fecundar. Pero este hombre creyó. Todas las cosas que estamos viendo, oye, en las que de pronto nos estamos como viendo imposibilitados, como frustrados, como impotentes, hoy te digo, esto no es el fin. Hoy te digo, Dios ha prometido que su iglesia se levantará. Dios ha dicho que ella será una luz en medio de las tinieblas. La iglesia de Jesucristo sí se va a levantar y está siendo levantada para ser luz en medio de la oscuridad. Y si es verdad, todas las cosas que se nos ven alrededor o se nos muestran alrededor de nosotros, nos decimos, pero ¿cómo va a ser esto? Descansemos en Dios, porque Él es el que lo va a hacer. Deja que Dios sea Dios. Amén. Y en este versículo dice que a pesar de tener casi 100 años, cuando se hizo la promesa de tener un hijo, su fe era tan fuerte, que no podía verse afectada por el hecho de que él y Sara eran incapaces de concebir un hijo. Pregunta: Iglesia de Jesucristo, esposa del Cordero, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? Necesitamos hablar las palabras que tienen aliento y vida a nuestras circunstancias, a la iglesia, a la parte de la iglesia global en el mundo entero, para hablar palabras que son espíritu y vida, para que la iglesia se levante. Entonces vemos aquí que Abraham fue declarado apto ante Dios al confiar en que Dios lo haría. Él no confió en sí mismo ni en su fuerza. Oye bien, iglesia de Jesucristo. Nosotros como iglesia de Jesucristo somos declarados aptos ante Dios al confiar en que Dios será el que hace la obra a través de nosotros para levantarnos como la iglesia triunfante de Jesucristo. Creamos esas palabras. Aún a pesar de todas las cosas, nuestra economía no está basada en la economía del mundo. Pero habla las palabras que son vida. Ponte de acuerdo con el corazón de Dios y habla lo que es correcto con tu boca. Y no te pongas a hablar lo que no entiendes. Y vemos aquí que Abraham no se enfocó en el problema. Entonces, iglesia, no te enfoques en el problema. No hables del problema. Si se habla mucho del problema, estaremos conscientes más del problema que lo que Dios nos dice. Aún, oye, si hablamos mucho del problema, nuestra voz puede llegar a estar más alta. La voz del problema llega a ser muchas veces más alta que la voz de Dios. Entonces, cállate mejor con el problema. Y deja que la palabra de Dios se levante en tu espíritu. Tu corazón se llene de palabras de vida y comienza a hablar las palabras de vida sobre la economía del país, sobre las finanzas de tu casa, sobre tu compañía, sobre tu trabajo, tu empresa, sobre las cosas que estás planeando hacer. Comienza a hablar palabras de vida sobre estas cosas.
Si declaramos lo que Dios dice, seremos más conscientes de lo que Dios dice y lo vamos a ver delante de nosotros. Lo único que se requiere para que Dios se mueva en su vida es estar en acuerdo con Dios. ¿Estás en acuerdo con Dios? ¿Está tu corazoncito, está tu corazón en el corazón lleno de fe de Jesucristo? Para poder hablar las palabras de fe y vida cada vez que hablamos. Él no anulará la voluntad tuya. Pero lo que sí Él quiere es que unas tu voluntad, que unas tu corazón al de Él y que tu corazón se acerque a su boca para tú oír las palabras y repetir las palabras poniéndote en un acuerdo con Él. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Por eso debemos ponernos de acuerdo con Dios y no con las circunstancias. Cada milagro en la Biblia implicó palabras. Si queremos cooperar con Dios, debemos hablar palabras llenas de fe. Llena la atmósfera de tu alma con las palabras del Espíritu de vida, para que así todo lo que hay en la parte de tu mente sea llenado de palabras de vida, para que tu corazón hable esas mismas palabras que están llenando, palabras de vida. Creí, por lo tanto hablé. Creer que las palabras que hablamos, inspiradas por el Espíritu de Dios, sí se van a cumplir. El poder de la palabra, el poder de las palabras. ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo opera Dios? Interesante, ¿verdad? El reino de los sentidos, el reino de los sentidos, los 5 sentidos, no discierne el reino espiritual, porque el reino de los sentidos solamente ve lo visible. Por lo tanto, como el reino del espíritu es invisible, ya que lo espiritual no se ve, por lo tanto el reino de los sentidos no capta el mundo espiritual. Nosotros necesitamos entender que la fe es del espíritu. La fe es del corazón. Por eso necesitamos levantarnos en fe, hablar palabras llenas de fe, inspiradas por el Espíritu de vida en nosotros. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 5 y 6, dice: aquellos que están motivados por la carne solo persiguen lo que se beneficia a sí mismos. ¡Wow! Tremendo. Pero aquellos que viven por la guianza del Espíritu Santo están motivados a perseguir realidades espirituales. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu encuentra vida y paz. Y recuerda una cosa: soy un espíritu que tiene un alma que es ahora del espíritu y no de mis sentidos, no de mi naturaleza humana. Ahora ella está, mi alma está en el espíritu. Mi alma ahora es del espíritu. Tengo la mente de Cristo, la mente del espíritu. Y dice que la mente del espíritu es la que es controlada por el espíritu. Cuando tú, recuerda, Él es la fuente de vida. Es como si tú estuvieras conectada a una manguera, ¿ok? Y estuvieras conectada a una fuente. Y la fuente fuera un espíritu, una fuente de vida. Y todo lo que fluye de esa fuente de vida comienza a llenar tu mente del espíritu. Comienza la mente del espíritu a traer todo a tu corazón. Comienzas a creer y a levantarte en la fe del Hijo de Dios.
y comienzas a hablar las palabras de vida y paz. Qué tremendo. Esto de la mentalidad de la carne es muerte. Es como cuando te enfocas, cuando el enfocarse en uno mismo es lo que es la mentalidad carnal. El enfocarse en uno mismo es lo opuesto a enfocarse en Dios. Entonces la mente carnal es la que se enfoca en uno mismo, la que se enfoca en la fuerza de uno mismo. Pero la mente del Espíritu es la que se enfoca en la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu va a producir ¿qué? Vida y paz. Oh, Lord. En el principio, cuando Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, usó las palabras para traer en existencia el mundo invisible a lo visible. Cuando Dios habla, Él siempre declara el resultado final. Recuerda lo que les enseñé y les dije que Él ya estuvo en mi futuro, Él ya estuvo en tu futuro, Él ya conoce el camino trazado delante de ti. Ahora lo que hace el Espíritu Santo es guiarte en ese camino. Y la palabra encarnada es el camino. Él es la vida, Él es la verdad. Miremos un momentico a Isaías 46, 9 al 10. Dice así: recuerda los milagros de antaño, reconoce que soy Dios y que no hay otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Así dice Dios, no hay nadie como Él. En el versículo 10 dice: declaro desde el principio cómo terminará, y pronostica desde el principio lo que aún no ha sucedido. Decreto que mi propósito se mantendrá y cumpliré todos mis planes. Génesis 3:15 me muestra que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿O no? Y la simiente de la mujer es Dios encarnado. Esto es poderoso. Y tú aplicas este versículo con Génesis 3:15 y luego Lucas capítulo 1, donde es anunciado el nacimiento de Jesús. Dios se hace carne. Dice, declaró desde el principio cómo terminará. Dios ya declaró cómo iba a terminar los impíos, pero también cómo íbamos a terminar nosotros. O cómo vamos a terminar nosotros. Y pronostica desde el principio lo que aún no ha sucedido. ¿Qué pronosticó en Génesis 3:15? La cabeza de la serpiente. Se le fue dado el golpe mortal por la simiente. Jesús encarnado. Pregunta, ¿no se cumplió? Entonces, ¿por qué vamos a creer que esto que está sucediendo es para que nosotros estemos amedrentados, intimidados, asustados? No, por favor, levántate y cree. Habla lo que es correcto con tus palabras, con palabras de vida que están dentro de ti. En la Biblia el mensaje dice: soy Dios, el único Dios que has tenido o que tendrás. Así es. Incomparable, insustituible. No se puede sustituir. Dios no se puede sustituir o cambiar. Él es único. Desde el principio, diciéndote cuál será el final, todo el tiempo dejándote entrar sobre lo que va a pasar. Hagamos como Abraham. Él entró en la historia de Dios, porque él sabía que él no lo podía hacer por sí mismo. Entra
en la fe del Hijo de Dios. Entra, cree en la naturaleza divina de Él dentro de ti ahora. Jesús fue admirado por su autoridad, lo que Él hablaba se cumplía. La coherencia entre lo que se habla y lo que se hace fue poderosa en Jesús. Él habló a los sirvientes de la boda y el agua se convirtió en vino. Él habló al viento y el viento le obedeció. Él habló a las olas y las olas se calmaron. Él habló a la mano seca y fue sanada. Él habló a un hombre que estuvo muerto por 4 días y resucitó. Y dice que el segundo Adán es el espíritu de vida. ¿Has creído en el segundo Adán? ¿Has creído que Él es Dios encarnado, verdad? Entonces, dentro de ti está Jesucristo. Él te ha dado una nueva creación. Ya tú no eres la que vives dentro de ti. Es Él el que ahora vive dentro de ti. Entonces, en la nueva creación que tenemos, habla palabras que son espíritu y vida en tus circunstancias, en tu vida propia, en la vida de tus seres queridos. Entonces vemos cómo Jesús caminó con autoridad y esa misma autoridad está dentro de nosotros. La ley del espíritu de vida que hay en Jesús igualmente está dentro de nosotros. El poder de la resurrección con el que Él resucitó está dentro de ti. Entonces puedes hablar palabras de vida. Las palabras mueven montañas y te dan milagros. Las palabras que tú hablas son como el timón de un barco. Establecen el curso de tu vida. Si las palabras que están hablando no están en acuerdo, oye, con la vida del Espíritu dentro de ti, con la vida del Espíritu Santo que es vida dentro de ti, pues el timón, oye, del barco va a llevarte a un curso contrario. Porque lo que estás hablando no es del espíritu, sino de la carne. Pero si tomas, oye, pero sabiendo que tus palabras son como el timón del barco y comienzas a ponerte en el mismo acuerdo con el Espíritu de Dios que es uno contigo, con la palabra de Dios que es una con el Espíritu de Dios, entonces el curso, oye, las palabras tuyas son como el timón del barco y van a establecer el perfecto curso de la vida de Dios delante de ti. Gloria a Dios. La mayoría de las veces, los doctores, la medicina, tienen la meta de hacernos creer lo que ellos dicen y muchas veces lo aceptamos como resignadamente. En esto que estamos viendo igualmente, estamos hablando, estamos oyendo cosas de la economía, de las finanzas, de esto y de los otros. Pero hoy te digo, iglesia, levántate. Iglesia, levántate porque nosotros no estamos basados, la economía de nosotros no está basada, oye, en la economía del mundo. Sí nos podemos levantar. Sí nos podemos levantar para tener una economía fuerte de nuevo. Sí podemos. Comienza a hablar palabras de sabiduría inspiradas por el Espíritu sobre Colombia, sobre la economía de Colombia. Yo lo he hablado muchas veces, yo lo he creído, yo lo he dicho. ¿Lo estás haciendo tú? Recuerda, en tus palabras hay poder, sea para vida o sea para muerte. Por eso debemos determinar el rechazar los pronósticos que nos da la televisión. Cuando tú vas a un médico y te dan un mal pronóstico, no lo creas. Sí, es un hecho, yo no te digo que no, pero no tienes que tomar el pronóstico, porque tú tienes un pronóstico mejor que es lo que la Biblia nos enseña y la palabra nos habla. Entonces toma mejor la palabra de Dios que lo que te están hablando, los pronósticos de la economía o los pronósticos de la finanza o esto o lo otro. Necesitamos cambiar nuestra manera de hablar.
En Marcos 11:23 dice, escuche la verdad que le digo, si alguien le dice a esa montaña con gran fe y sin dudarlo, montaña, sea levantada y arrojada en medio del mar, y cree lo que él dice que sucederá, se hará. Las palabras tienen poder. Y más la palabra que sale del espíritu de vida que está dentro de ti. Más las palabras cuando hay un corazón lleno del poder de la palabra de Dios, va a tener mucho más poder que cualquier otra cosa. En la Biblia el mensaje dice de esta manera: abraza esta clase de vida de Dios, abrázala realmente y nada será demasiado grande para ti. Abraza la palabra encarnada y nunca nada será demasiado grande para ti. Por ejemplo, dile a la montaña, solo di, salta al lago, sin arrastrar los pies o arrastrando los pies, y ésta te obedecerá. Como hecho lo que has dicho. Es por eso que te insto a orar por absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tremendo. En Mateo 18:18 dice, recibe esta verdad, lo que prohíbas en la tierra será considerado prohibido en el cielo, y lo que liberes en la tierra se considerará liberado en el cielo. Pero me gusta más como lo dice la mensaje, lo dice de una manera muy tremenda. Tómate esto en serio, le dice así, tómate esto en serio. Un sí en la tierra es un sí en el cielo. Un sí en la tierra de tu boca es un sí arriba en el cielo. Un no en la tierra, un no en la tierra es un no en el cielo. Lo que se dicen a unos a otros es eterno. Quiero decir esto. Cuando dos de ustedes se juntan en algo en la tierra y oran, mi Padre en el cielo entra en acción. Y cuando 2 o 3 de ustedes estén juntos en mi nombre, pueden estar seguros de que estaré allí. ¿No les parece a usted esto fabuloso? ¿Ah? 2 que se ponen de acuerdo. El Espíritu de Dios dentro de tu espíritu es uno. Ahora toma tu corazón, toma tu mente del Espíritu y toma tu corazón y ponlas en un acuerdo con el Espíritu de Dios y tu espíritu que son uno. Y ese acuerdo de tu alma con tu espíritu te llevará a obtener todo lo que tú crees y lo que has dicho. ¡Ay! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Palabras llenas de fe. La sabiduría de la Biblia nos dice que podemos tener cualquier cosa que declaremos basados en la voluntad de Dios y en su palabra. Ahora que tienes la naturaleza divina de Dios, tienes el Espíritu de Dios, y en el Espíritu de Dios está toda la sabiduría de Dios, para que tú puedas hablar por tu espíritu todo lo que oyes del Espíritu hablar. No necesitas hablar por la mente carnal. Puedes hablar ahora por la mente del Espíritu, porque la mente del Espíritu está llenando tu corazón con el espíritu de vida. Y las palabras que salen de tu boca son espíritu de vida. La investigación ha revelado que la misma parte de nuestro cerebro que controla el habla, también controla el sistema inmunológico. Tremendo esto. Algo mencioné en la enseñanza pasada. Pero hoy quiero, ya que esto es verdad, ¿ok? La misma parte de nuestro cerebro, pongan atención a esto, que controla el habla,
también controla el sistema inmunológico. Entonces significa que las palabras que son espíritu y vida igualmente van a controlar el sistema inmunológico en tu cuerpo. Pero no solo se queda allí, van a controlar aún el ambiente almático y el ambiente físico de lo que tú hablas por el Espíritu de Dios. Esto es poderoso, esto es para que lo mediten una y otra vez. Las células del cuerpo sí responden cuando se pronuncia la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Qué estás sintiendo? ¿Miedo? ¿Estás intimidada por las circunstancias? ¿Te sientes temeroso? ¿Te sientes que no lo vas a lograr? Etcétera, etcétera. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué estás hablando? Si las palabras afectan el sistema inmunológico y si aún las células del cuerpo van a responder cuando se pronuncia, cuando se declara la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿qué estás hablando? Si quieres ver cambiar las circunstancias, declare palabras llenas de fe. Las palabras también son creativas y nosotros en nuestra nueva naturaleza tenemos el poder creativo de las palabras, inspiradas por Dios, lógico, no dichas por el deseo de nuestro corazón, sino en un acuerdo con Dios. Entonces, las palabras son creativas, causan que las cosas que están en la esfera invisible se manifiesten igualmente en la esfera visible. Dios obra de tal manera que necesita oír las palabras que tú hablas. Él quiere oír las palabras del Espíritu de vida que salen de tu nueva creación. No quiere oír las palabras que funcionan o quieren salir a través de las circunstancias. Él quiere que seas inspirado por la nueva creación que está dentro de ti para hablar lo correcto, para hablar las palabras que salen del Espíritu, de tu nueva naturaleza, no de la naturaleza carnal, que ya está crucificada, muerta y sepultada, sino de la nueva creación. Y esto me parece tremendo. Este es un testimonio y lo quiero compartir. Tiempo atrás un hermano le diagnosticaron cáncer de esófago y sus médicos no le dieron muchas probabilidades. No un hermano mío, está hablando de una persona en tercera persona con respecto a un testimonio. Por primera vez en su vida, después de oír el pronóstico del médico, dice que por primera vez en su vida se metió en serio con Dios y tomó las promesas de sanidad. Decidió que declararía la palabra de Dios y se negó a vacilar a pesar de los exámenes y visitas al médico y de que todo mostraba un pronóstico terrible sobre su vida. Regresó después de un mes para un escáner y el médico se sorprendió al descubrir que no había cáncer. Me parece tremendo. Espero que estés teniendo una idea de lo que estoy hablando con respecto al poder de tus palabras. Dios quiere obrar en tu vida, pero tú tienes que poner las palabras, oye, tú tienes que poner tu oído en la boca de Dios para oír las palabras de Él, para que así hables el futuro que Él tiene para ti. Y no es un futuro malo, es un futuro lleno de bien y de prosperidad. ¿Por qué funciona para unos y no funciona para otros? Eso es lo triste. Vemos que hay un gran número de personas que no les funciona y que son tan pocos los que sí le funcionan. Pero mira lo que Dios me enseñó y lo voy a compartir contigo. Yo sé que ya estamos casi en los 50 minutos, pero lo voy a compartir contigo. Y está en Números, en el capítulo 14.
en Números, en el capítulo 14. Números habla acerca de los espías que fueron a espiar la tierra prometida. Aquí en esta Reina Valera, que es una Reina Valera de estudio, dice: Dios castiga a Israel por su incredulidad. Y en el versículo 34, vamos a comenzar un momentico en el 20. Dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En el 26 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Y luego dice 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Eran 12 los espías. 12. Y solo 2 creyeron. La palabra de Dios no falla. Lo que falla es el corazón humano, porque hay mucha incredulidad. Y es muy interesante mirar en el versículo 34. Conforme a los números de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conocerás mi castigo. La generación que salió de Egipto no vio la tierra prometida, solo los que estaban de 20 años para arriba. Perdón, los de 20 años en edad, los jóvenes de esa generación. Y luego miren lo que pasó, porque yo quiero que entiendan esto. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y vuelvo otra vez a la pregunta: ¿por qué sí funciona en unos y no funciona en otros? Por el corazón de incredulidad. De 10, solo 2 creyeron. Y por lo que todo el pueblo creyó al mal reportaje que dieron esos 10, quedaron muertos sus cuerpos en el desierto. Piensa en eso. ¿Qué impide el que tú hables palabras de vida sobre ti, sobre tu familia? Si es la incredulidad, oro para que te arrepientas y creas. Lo puedes hacer. En tu boca hay palabras de poder, de vida o de muerte. Si vives en la nueva creación,
Deja que la nueva creación llene tu corazón de palabras de vida. Tus palabras presentes determinan tu futuro. Tus palabras presentes determinan tu futuro. Tu vida es producto de lo que dices. Al ponerte de acuerdo con Dios y decir lo que Dios dice, puedes tener lo que Él dice que puedes tener. Tu corazón se pone de acuerdo con el corazón de Dios. Mateo 12:37. Sus mismas palabras serán utilizadas como evidencia en su contra, y sus palabras lo declararán inocente o culpable. Mira cómo lo dice la Biblia del Mensaje. Las palabras son poderosas. Tómalas en serio. Las palabras pueden ser tu salvación y las palabras pueden ser tu condenación. El cristianismo se ha denominado la gran confesión. Las palabras nuestras son poderosas, son creativas. Decide declarar la palabra de Dios, inspirada por el espíritu de vida que hay dentro de ti, y observa cómo las circunstancias comenzarán a cambiar en tu vida. Y si estás enfermo, cómo vas a comenzar a mirar la sanidad en tu cuerpo. Padre, yo te doy gracias por estos oyentes. Gracias, Señor amado, por cada palabra que salió de mi boca, inspirada por el Espíritu de Dios. Porque estas palabras inspiradas por el Espíritu de Dios traen vida, traen espíritu y vida al corazón de mis hermanos. Gracias por las sanidades que llevaste a cabo a través de estas palabras, Señor. Gracias porque las estructuras, Señor, y fortalezas y argumentos que se levantan en altivez en contra de la naturaleza divina de Dios, en contra de Dios encarnado, vienen abajo, se destruyen en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que mis hermanos, al oír la palabra tuya, la retendrán en sus corazones, la abrazarán y no serán oidores olvidadizos, sino serán hacedores de tu palabra. Te doy gracias, Padre, y quiero cerrar con el versículo de Juan 14, versículo 21. Los que realmente me aman son los que obedecen mis mandamientos. Quien me ama apasionadamente será amado apasionadamente por mi Padre. Y a cambio te amaré apasionadamente y manifestaré mi vida dentro de ti. Respondió Jesús y dijo en el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos cara a cara con él, y haremos nuestra morada individualmente en él. Les bendigo grandemente. Sé que fuimos edificados tremendamente hoy por estas palabras inspiradas por el Espíritu de Dios, dadas por la nueva creación en un corazón lleno del Espíritu de vida de Dios. Dios les bendiga, nos estamos viendo.